soy Mar García y recibe una cordialísima bienvenida a mi espacio Camino al Éxito. Hoy vamos a hablar sobre el crecimiento emocional. La clave para ser emocionalmente adulto es aprender a reconocer, a expresar, a controlar y a gobernar los sentimientos. No es una tarea fácil y en nuestra juventud muy pocos estábamos preparados para ello. Además, nuestra sociedad siente fobia hacia los sentimientos. Tenemos miedo de examinar y cambiar nuestras respuestas emocionales porque tememos el malestar del dolor emocional que eso nos produce. Eso simplemente significa que tenemos miedo de una parte de nosotros mismos, de nuestros propios sentimientos. A la mayoría de nosotros nos enseñaron desde muy temprana edad a no mostrar nuestras emociones, a esconderlas y a refrenarlas, con lo cual hemos terminado siendo adultos emocionalmente inmaduros. Por supuesto, los padres han de enseñar a sus hijos a controlar sus impulsos y a utilizar conductas apropiadas para satisfacer sus necesidades. Pero estas lecciones pueden ser enseñadas sin coartar la expresión de los sentimientos del niño. Solo recientemente hemos aprendido a valorar las emociones del niño, sobre todo, a saber consolarlo cuando se siente herido o triste, a permitirle que exprese su enfado y a enseñarles la forma de encauzarlo en lugar de humillarlo, ridiculizarlo y avergonzarlo con castigos. Por desgracia, la mayoría de nuestros padres, o la mayoría de los padres, somos adultos que también tuvimos que aprender a rechazar nuestros sentimientos cuando éramos niños. Aprendimos a temer y a reprimir nuestras emociones y ahora transmitimos esos miedos a nuestros hijos. Les transmitimos los mismos mensajes de castigo que nosotros recibimos cuando éramos pequeños. Padres impacientes y frustrados nos decían que no lloráramos, que no nos enfadáramos, o al menos que no demostráramos que nos sentíamos heridos o tristes. A ver, cuando éramos niños, ¿cuántas veces te dijeron, deja de llorar, no seas niño, sé un buen niño, sé una buena niña? Pues detrás de estos mensajes lleva algo escondido, ¿verdad? Nos querían decir, no sientas miedo, dolor, daño o enfado. Esconde tus sentimientos. Porque cuando demuestras esas emociones, eres una mala persona. ¿Qué tal si pudiésemos hacer un mensaje más enriquecedor donde se le podría enseñar y a expresar y a comprender los sentimientos en un entorno más seguro y en el momento más adecuado? Para conseguir que los adultos nos amaran y nos aceptaran, aprendimos a negar y a rechazar nuestras emociones. Algunos de nosotros fuimos incluso física o verbalmente castigados cuando no lo hacíamos. Aprendimos, por tanto, a insensibilizarnos cuando sentíamos emociones fuertes, especialmente las negativas, como la ira, el dolor, el miedo o la tristeza. Esos mensajes recibidos se quedaron grabados en nuestras mentes y puede que pasemos el resto de nuestra vida adulta cincelándonos o cincelándolos para apartarlos de nosotros. Con mucha frecuencia, los comportamientos que aprendimos para sobrevivir cuando éramos niños ya no nos sirven al llegar a la edad adulta. Si nuestras emociones fueron castigadas o ridiculizadas en lugar de ser valoradas y reconocidas, crecer emocionalmente puede convertirse en una ardua lucha que dure toda nuestra existencia. La mayoría de los humanos del mundo civilizado de hoy no son emocionalmente maduros. Los antropólogos nos explican que ciertas tribus fomentan el desarrollo emocional del niño y lo hacen de una manera muy curiosa, como pueden ser los bosquimanos de África o los indios Senoi, que cada mañana escuchan con atención los mensajes recibidos en sueños, tanto los sueños de los niños como los sueños de los adultos. Y la verdad que es muy interesante observar que en estas sociedades primitivas no existe ni el crimen ni la enfermedad mental. ¿Verdad? Qué curioso. Y en lugar de resistir, negar, combatir y evitar el dolor, los adultos debemos aprender a admitirlo, sentirlo y expresarlo. No importa cuánto nos resistamos al dolor, porque esa resistencia no va a hacer que desaparezca, solo vamos a lograr que nos haga más daño. Todas las emociones se hacen más fuertes cuando luchamos contra ellas. El rechazo y una actitud defensiva disminuye nuestra fuerza para tratar con los sentimientos y tan solo conseguimos que esos sentimientos dolorosos aumenten.
En el otro extremo se encuentran también esas otras personas que están aprendiendo a reconocer sus emociones y van por ahí constantemente contando todo lo que sienten. Bueno, es parte del proceso y por lo tanto es algo temporal. Es tan solo una fase adolescente en el proceso de la madurez. La persona emocionalmente adulta, por lo tanto, aprende a determinar qué sentimientos tiene que expresar, la forma adecuada de compartirlos y con quién ha de hacerlo. También aprende a reconocer si esos sentimientos tienen importancia o si son tan solo una reacción visceral a un mensaje o a un miedo del pasado. Y también cuando indican una necesidad de solucionar un problema o de cambiar algo en nuestras vidas. Algo que provoque emociones con las que nos es difícil seguir viviendo. Por lo tanto, te pregunto, ¿te gustaría llegar a ser emocionalmente adulto? El crecimiento emocional promete liberarnos de todas esas formas de dolor. No tienes por qué dejar que las mismas gobiernen tu vida nunca más. Así que a continuación les dejo una serie de cuestiones o preguntas para que les ayude, si cabe, a clarificar un poquito más si realmente queremos crecer emocionalmente. Y bueno, hasta aquí la reflexión de hoy. Espero que les haya gustado y reciban un cordial saludo y hasta pronto.